Hola a todos. Hoy continuamos acompañando a Tunya en su viaje en busca de la mitad perdida de su vida. Aunque han pasado días interminables, ella aún no puede encontrar a Kiet. Esa sensación, esa nostalgia sigue viva en su corazón, como una herida que no termina de sanar. ¿Será que Kiet regresará a su lado o su amor quedará atrapado en una historia incompleta? Acompáñenme en esta travesía llena de emociones intensas, desde la esperanza mezclada con el dolor hasta la tristeza que da paso a la fortaleza más profunda. Y al final, la resurrección de un corazón que aún cree en el amor. La historia aún no tiene final, pero las emociones que nos deja sin duda te mantendrán cautivo hasta el último segundo. Las suaves volutas de humo blanco se elevan desde la estufa, desvaneciéndose en la quietud de la tarde que se va apagando. Un viento ligero entra por la ventana acariciando el techo de la casita, trayendo consigo el fresco de un invierno que se acerca. Tunya está sentada en silencio junto al fuego, moviendo lentamente el abanico para avivar las llamas cuyo débil resplandor proyecta sombras extrañas en su rostro. En la tranquila habitación, el aire pesa con la soledad y la tristeza que envuelven su alma. El fuego en el hogar no solo ilumina el espacio, sino que consume su corazón, un fuego que nunca se apaga, que arde con fuerza desde que Kit se fue. Han pasado días y no ha llegado ni una sola noticia de él. Cada jornada que pasa su cuerpo se vuelve más frágil y cada paso se siente más pesado. Tunya mira por la ventana, sus ojos brillando con una esperanza tenue, rogando al cielo que proteja a Kiet, que lo mantenga a salvo sin importar cuánto tiempo pase. Cada noche, cuando cae la oscuridad, Tunya no puede dormir. Su mente gira sin descanso, llena de inquietudes. Las imágenes de Kiet, su voz, los recuerdos que compartieron, invaden su mente como olas arrolladoras que arrastran su corazón. En susurros en la penumbra se dice a sí misma como para que solo ella lo escuche: Kiet, confío en ti, pero ¿por qué no regresas? Te extraño tanto. Esas palabras se ahogan en su garganta, nunca antes se había sentido tan vulnerable. Reposa su cabeza contra el poste de la casa, dejando que sus pensamientos fluyan, permitiendo que el dolor se derrame libremente. Se reprocha a sí misma sintiendo que es una carga en su vida que le ha impuesto dificultades que él no debería soportar. Lágrimas silenciosas recorren sus mejillas, llevando consigo el pesar, los sentimientos que nunca desaparecen. Cuando todo era difícil, solo tú estabas a mi lado. Kiet, ¿dónde estás? Sabes cuánto te extraño. Tunya mira hacia el horizonte lejano donde el cielo se difumina en la niebla, como si esperara alguna señal aunque fuera la más pequeña luz. Su angustia arde como una llama imposible de apagar. Finalmente toma una decisión. No puede quedarse quieta, no puede dejar que la incertidumbre sobre Kit la consuma. Se levanta, toma la mano de su hija pequeña, sintiendo el calor de su mano, aunque el mundo alrededor sea frío. Sin decir una palabra, madre e hija salen de la casa, sus pasos resonando en el camino vacío del pueblo con una determinación que llena el corazón de Tunya. Caminar en silencio. Tunya sabe que ya no puede esperar más. Necesita encontrar cualquier pista sobre Kiet. Madre e hija se encaminan hacia el mercado del pueblo, donde la gente se reúne con la esperanza de encontrar algún rastro de él. A lo largo del camino pasan por calles solitarias, casas humildes, pero en el corazón de Tunya la esperanza nunca se apaga. Como el fuego en la estufa, esa esperanza sigue ardiendo, persistente, inextinguible, a pesar del agotamiento, a pesar del dolor. Ella cree que Kit regresará, no importa cuán arduo sea el camino, no se rendirá. En la pequeña casa donde Kit recibe el cuidado atento de una joven, el ambiente es tranquilo, pero cargado de sentimientos difíciles de expresar. Su salud ha mejorado poco a poco, aunque aún sigue siendo frágil, y necesita tiempo para recuperar completamente su fuerza. Cada día ella se ocupa de él sin descanso, desde preparar sus comidas hasta administrar sus medicamentos, siempre con dedicación.
Hoy Kiet se siente un poco mejor y decide hacer algo para agradecerle por toda su amabilidad. Sale al jardín a dar una vuelta y decide ayudarla con las tareas de la casa, recogiendo madera para encender el fuego en la estufa. La cálida luz del sol de la tarde ilumina la pequeña casa creando una atmósfera serena y relajante. Kiet se estira, sale al exterior y siente el suave viento acariciando su rostro, llevando consigo el aroma de las flores del jardín. Se dispone a recoger un montón de leña, pero cuando la joven llega a casa y lo llama con preocupación, «Kiet, ¿dónde estás?», una sensación de alarma se apodera de ella. Corre de un lado a otro buscando por la casa llamando su nombre. El silencio de respuesta aumenta su inquietud. Teme que Kiet se haya perdido o incluso que algo peor haya ocurrido. Unos minutos después, Kiet regresa con un gran brazo de leña sobre sus hombros. Al ver la preocupación en su rostro, sonríe suavemente y le dice: «Solo fui a buscar algo de leña en el jardín, no tienes que preocuparte». Sin embargo, ella no puede ocultar el miedo en sus ojos. «¿A dónde fuiste? Me has hecho preocuparme». Kiet la mira con dulzura. Sus ojos reflejan calma y gratitud. Puede sentir el cuidado genuino que ella le tiene. Aunque la vida de ella ha sido llena de dificultades, nunca deja de preocuparse por los demás. Kiet no puede evitar reflexionar sobre ello. Después de un momento de silencio, decide preguntar con cierta timidez: «¿Vives sola aquí?». La joven lo mira. Sus ojos se tiñen de melancolía como si ocultara un dolor que no le resulta fácil compartir. Sonríe levemente, una sonrisa triste que parece llevar el peso de sus recuerdos. «Mi madre falleció cuando era joven y mi padre se casó nuevamente echándome de la casa. Ahora solo tengo este lugar donde trato de cuidarme sola». Kiet siente una profunda empatía en su corazón. Sabe que su vida no ha sido fácil y en ese momento se da cuenta de que ha encontrado en ella una amiga, alguien que también lleva consigo un dolor oculto. Se levanta mirando al horizonte donde las nubes blancas flotan suavemente en el cielo. «¿Necesitas ayuda con algo? ¿Puedo ayudarte a regar las flores?», le pregunta con una voz llena de sinceridad. La joven duda por un momento, preocupada por su salud aún frágil, y le responde: «Deberías descansar, yo me encargaré de todo». Pero Kiet no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Quiere ayudarla aunque sea con los pequeños gestos. Se acerca al recipiente de agua y comienza a regar las plantas con cuidado. Cada gota de agua que cae sobre las flores refleja no solo su atención al jardín, sino también su gratitud hacia ella, la persona que ha estado allí para él en sus momentos más débiles. Ella se sienta en el porche, observando a Kiet desde lejos. Sus pensamientos comienzan a llenar su mente, preguntándose sobre su pasado, sobre todo lo que ha tenido que atravesar. ¿Cómo habrá sido su vida antes de todo esto? ¿Seguro que ha sufrido mucho? Reflexiona mientras sigue con la mirada cada movimiento de Kiet. En su corazón surgen muchas preguntas sin respuesta. Nunca le ha preguntado sobre su pasado y quizás él nunca lo haya compartido. Pero sabe que a pesar de las dificultades de la vida, ambos han encontrado un punto de apoyo el uno en el otro. Aunque pequeño, es suficiente para que no se sientan solos en este mundo. El pequeño camino desierto bajo la suave luz del sol de la tarde, Tuña, camina con paso lento atravesando cada calle y cada rincón, llena de una creciente preocupación, con la esperanza tenue de que alguien haya visto a Kiet, de que haya alguna pista que la lleve hacia él. Pasa frente a casas antiguas, ventanas cerradas y muros cubiertos de musgo hasta que llega a una casita humilde, la casa de la anciana vecina que vive sola. Se acerca y la llama suavemente: «Señora, ¿ha visto usted al joven Kiet pasar por aquí?». La anciana la mira con ojos llenos de ternura, pero también de preocupación. Su negativa, un simple movimiento de cabeza, suena como un golpe frío que corta el corazón de Tuña. «No, hija, no he visto a Kiet», dice.
Esas palabras caen como nubes oscuras sobre su pecho, apagando las últimas chispas de esperanza que quedaban en su corazón. Sigue su camino cada paso más pesado que el anterior. Llega a una tienda de comestibles donde Kiet solía comprar lo que necesitaba. Entra llamando al dueño. «Disculpe, ¿ha visto usted a Kiet últimamente?» El dueño la mira con algo de sorpresa, pero finalmente niega con la cabeza. «No hace tiempo que no lo veo. La última vez alguien mencionó que había salido a algún lugar, pero no sé más». Tuna siente que su corazón se aprieta. Se queda un momento en silencio. Agradece al dueño y sale de la tienda sintiendo un vacío creciente en su pecho. Cuanto más pregunta, más se hunde en la tristeza. Nadie parece poder ayudarla. Las respuestas vacías no solo le quitan la esperanza, sino que aumentan su inquietud. Se pregunta si Kiet estará en algún lugar lejano o si algo ha sucedido que lo ha alejado de ella. No puede detenerse aunque su mente esté llena de dudas. Finalmente regresa por el mismo camino familiar, sus pasos cada vez más lentos como si cada uno la hundiera más en la desesperanza. Al llegar a casa, la puerta está cerrada, la casa vacía como siempre. Sus pasos resuenan en el silencio eco de la soledad que la acompaña. Se sienta junto a la ventana mirando al exterior, donde la luz del día ya se ha desvanecido dando paso a la oscuridad. Los pensamientos caóticos, la angustia por Kiet, la mantienen atrapada en su mente. No puede hacer nada más que esperar que algo, cualquier cosa la traiga de vuelta a él. Esperar una última chispa de esperanza en la oscuridad.